Listo, creo que ya empezamos la grabación y perfecto. Bueno, ya dimos 2, 3 minutos extra para que se nos una más gente y vamos iniciando. Bien, bueno, buenos días. ¿Cómo están? La verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Para mí es un gusto presentar esta masterclass de RGM, que en realidad es apenas un vistazo por encima del contenido que publicamos en nuestro libro Revenue Growth Management, Estrategias de Precio para el Crecimiento Rentable en América Latina. Muy orgullosos, la verdad, de haber publicado hace apenas un par de meses este libro que aborda el tema del RGM desde una perspectiva totalmente adaptada a la realidad de nuestros países. Y espero que el contenido que vamos a presentarles hoy realmente sea de utilidad para ustedes. Bien, bueno, vamos a empezar. Sí, bueno, antes de entrar en materia, solo un par de laminitas pequeñitas para comentarles que yo, pues además de escribir libros de RGM, tengo el gusto de trabajar en Top Line Price Consulting. Nos consideramos una agencia de consultoría boutique porque somos una agencia consultora especializada en el tema de la gestión de precios y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a crecer el valor de sus ventas por medio de una gestión científica de sus precios. Y esto pues lo hacemos básicamente a través de tres tipos de consultorías. Hacemos price research o investigación de precios, donde el enfoque está en determinar la elasticidad de la demanda, el precio de productos nuevos y la optimización del valor percibido. Hacemos consultorías de pricing, donde el objetivo es lograr la aplicación de tácticas de precio inteligentes que generan resultados en el corto plazo. Y hacemos consultorías de Revenue Growth Management, que básicamente es la aplicación de pricing pero buscando generar cambios en la cultura de la empresa que permitan mejorar continuamente los precios de la organización. Entonces, ese fue el comercial. Y bueno, vean, eh, para el día de hoy hay cuatro grandes aportes que quisiéramos lograr con esta masterclass. Primero, queremos explicar de manera clara qué es RGM. Hay como una nebulosa alrededor de esto. Y queremos explicar por qué es que RGM es una de las capacidades más valiosas que las empresas en América Latina deberían procurar. El segundo aporte que queremos hacer es presentarles algunas herramientas que se utilizan en consultorías especializadas de RGM para que ustedes se formen una idea de cómo es que se trabaja esta disciplina. El tercer aporte que queremos hacer es mostrarles un caso real de una aplicación de RGM en una empresa en la región para que también tengan una idea de los resultados que es posible obtener y cómo estas metodologías sí se pueden aplicar en nuestros países. Y cuarto, pues idealmente, lograr que al final de esta presentación ustedes salgan con ideas de acciones prácticas que puedan tomar en sus empresas para iniciar ese camino hacia la rentabilidad y puedan impulsar una buena gestión de precios. Bien, bueno, para empezar, quisimos hacer un resumen de los errores frecuentes que vemos se cometen al gestionar los precios en una gran cantidad de empresas en nuestros países. Vean, hicimos esta lista de 9 errores comunes con los que normalmente nos topamos. Así que presten atención a ver con cuántos de ellos se sienten identificados. Bueno, lo primero y lo que más común que vemos es que se fijan los precios sin un criterio claro ni una estrategia definida. Normalmente uno llega a una empresa y pregunta, ¿cuál es la estrategia de precios? Y no tienen una idea clara. Y a veces, y más peligroso aún, tienen 2 o 3 ideas que están compitiendo entre ellas. Eh, Otro error que vemos con frecuencia es tener precios iguales para todos los clientes y canales. No hay discriminación de precios, no hay segmentación. Tienen un mismo precio para todo y para todos.
al hacer esto están dejando una cantidad importante de dinero sobre la mesa. Otro error que vemos es que no hay un entendimiento de la sensibilidad al precio eh, de los productos clave y en general, ¿verdad? Hay categorías que nos dicen, no, es que nuestros clientes son muy sensibles y entonces no tocamos el precio. Es parte de esos mitos que hay que empezar a derribar y están fundados en ese desconocimiento. Otro error que vemos con mucha frecuencia es esa dependencia excesiva de promociones o descuentos, la promocionitis, ¿verdad? O el si me quitan el descuento, se me caen las ventas y no se pueden tocar esos descuentos. Eh, en realidad, y esto afecta muchísimo la rentabilidad. La falta de alineación entre finanzas, ventas y marketing generalmente trabajan en silos, cada uno tiene una visión diferente del negocio y no se hablan entre sí. Y esa falta de alineación y falta de diálogo repercute en la rentabilidad de la empresa. Eh, Otro error común es no contar con un proceso para revisar y ajustar los precios de forma regular. Eh, y los precios están como escritos en piedra y nadie los puede tocar o solo allá alguien metido en una oficina es el que hace los ajustes sin, viendo los costos, ¿verdad? Normalmente, entonces, todo esto también repercute sobre la rentabilidad. Otro error que vemos es desconocer el verdadero valor que el cliente percibe del producto o servicio. Entonces, si no tenemos una medición correcta de ese valor percibido, no podemos optimizar nuestros precios. Eh, Otro error común, usar el precio como única palanca para competir. Y entonces, bueno, si queremos competir, ¿qué hacemos? Baja el precio, descuente, promocionelo. Y básicamente lo que estamos haciendo con esto es comprando market share, ¿verdad? Y hay empresas que están metidos en este ciclo de compra de market share y a veces no sinceran su realidad. Lo más común también es no medir el impacto financiero de las decisiones de precios. Entonces se toman muchas decisiones con respecto al precio, no solamente subirlo o bajar, pero generalmente es bajarlo, descontarlo, promocionarlo, y no se mide el impacto financiero que esto tiene. Y bueno, en fin, ese es un resumen de algunos errores que vemos frecuentemente en empresas en la región. Y si ustedes se sienten identificados con esto y sienten que en su empresa se cometen este tipo de errores en la gestión de precios, pues déjenme decirles que están en el lugar correcto, ya que es a través de RGM es que se hace posible revertir este tipo de situaciones y empezar a gestionar crecimientos rentables. Vean, para que tengan una idea del poder de RGM y del impacto positivo que puede generar en los niveles de rentabilidad, hace unos años McKinsey hizo un ejercicio tomando los estados de resultados de las 1.200 empresas más grandes del mundo y simuló qué es lo que sucedía si lograban mejorar los precios de estas empresas en 1%, manteniendo constante el volumen. Y encontraron que en promedio lograban incrementar la utilidad operativa en 11%. Y vieron que en la experiencia que hemos tenido en muchas empresas en América Latina, hemos encontrado que esta relación por lo general se mantiene. 1% de mejora en los precios, manteniendo constante el volumen, incrementa en promedio entre 10 y 11% la utilidad operativa. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿saben cuánto aumentaría su utilidad operativa si pudieran mejorar sus precios en 1% manteniendo constante el volumen? Yo los invito a hacer este ejercicio y verán que el resultado los va a sorprender. Y tomen en cuenta que mejorar los precios no significa necesariamente aumentar los precios. Podemos mejorar nuestros precios simplemente con una mejor ejecución y controlando las fugas de valor, que eso es una parte importantísima de lo que es el RGM.
Eh, y bueno, tal vez la pregunta que ustedes se estarán haciendo es, bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo hago para mejorar mis precios sin perder volumen? Bueno, es posible mejorar los precios sin perder volumen cuando la empresa puede desarrollar esa capacidad interna que llamamos Revenue Growth Management. Como toda capacidad interna, RGM es en realidad un conjunto de habilidades que las empresas pueden aprender a hacer y que tiene por objetivo mejorar constantemente los precios de la organización. Y esto lo hace a través de optimizar la estrategia de precios, con las metodologías de fijación de precios, con los procesos de captura de valor y el modelo operativo o de gobernanza de precios, ¿verdad? Y ahora vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos en detalle para que les quede claro de qué es. Eh, bueno, RGM es una práctica emergente en América Latina, eh, como lo fue hace años en otras regiones del mundo. Eh, por ejemplo, hace un tiempo conversaba con un colega europeo y me decía que en Europa, unos años atrás, consideraban que RGM era una práctica innovadora que adoptaban algunas empresas visionarias que andaban en busca de una ventaja competitiva, pero que hoy en día en Europa, RGM es una herramienta esencial para competir. Y yo creo que lo mismo está empezando a suceder aquí en América Latina, donde el panorama cambia muy rápido y las empresas que adoptan RGM están mejor posicionadas para adaptarse a los cambios del mercado y liderar en sus industrias. Vean, nosotros hicimos un ejercicio hace algún tiempo, ya esto inclusive deberíamos de actualizarlo, pero hicimos una búsqueda en LinkedIn y empezamos a buscar qué empresas de la región tenían en su organización una posición formal de RGM. Y encontramos que todas estas empresas cuyos logos aparecen aquí ya tienen un encargado o un departamento para gestionar sus precios con RGM. Eh, como ven, el factor común de estas empresas es que prácticamente todas son multinacionales. Y estas multinacionales están empezando a tomar ventaja en la región al poner en práctica modelos de gestión comercial basados en el RGM. Y es que Revenue Growth Management también se puede entender como un modelo de gestión comercial, es decir, como una herramienta que define la forma en que la empresa gestiona sus actividades de venta y marketing con el objetivo de mejorar continuamente los precios. Eh, Vean, este es el modelo que utilizamos en Topline para presentar RGM precisamente como modelo de gestión comercial. Nuestro modelo tiene cuatro grandes pilares. Estos son la estrategia de precios, la fijación de precios, la captura de valor y el modelo operativo. Y todo esto soportado por una capa de habilitadores que incluyen los procesos, las herramientas y la tecnología que facilitan la transformación comercial. Vean, podemos decir que Revenue Growth Management define la forma en que la empresa gestiona sus actividades de ventas y marketing con el objetivo de mejorar continuamente los precios. Y lo hace partiendo de la estrategia de precios, una estrategia claramente definida y alineada con la estrategia del negocio, desarrollando arquitecturas de precios y algoritmos de fijación de precios que maximizan la rentabilidad, aplicando sistemas de control que aseguran la eficiencia en la captura de valor del mercado y definiendo el modelo operativo que soporta esa estructura y procesos adecuados para la toma de decisiones correcta con respecto al precio. Vean, esa es la forma en que el Revenue Growth Management logra conseguir ese gran objetivo final, que es maximizar la utilidad de la empresa, siempre a través de esa mejora significativa en el valor de la venta. Y como comentaba hace unos días
con un cliente y amigo que hablábamos sobre estos temas y yo le decía, RGM no se trata de vender más, se trata de vender mejor. Eh, bueno, ¿y qué significa vender mejor? Bueno, significa aumentar el EBITDA de la empresa. Y está demostrado que al aplicar modelos de RGM es posible aumentar el EBITDA de la empresa entre 3 y 8 puntos porcentuales en el corto plazo. Y todo esto al mismo tiempo que se desarrollan las capacidades internas de la empresa. Y estos proyectos de pricing o de RGM son proyectos que tienen un retorno sobre la inversión importante y además son proyectos que tienden a ser autofinanciables, así los llamo yo, ya que siempre se generan lo que llamamos victorias rápidas. En Colombia le dicen los manguitos bajos, ¿no? Eh, que son estos proyectos o iniciativas que se pueden ejecutar de manera inmediata y que no requieren inversiones adicionales o cambios en los sistemas y que tienen esa capacidad de generar recursos frescos que luego se pueden reinvertir en otros proyectos de mayor alcance y duración. Y un poquito más adelante, cuando veamos el caso de éxito que preparamos para mostrarles hoy, les va a quedar mucho más claro este concepto de victoria rápida. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a ir contando de cada uno de estos 4 pilares y cómo a través de ellos es posible maximizar la rentabilidad de la empresa. Y vamos a empezar, como siempre, con estrategia de precios. Vean, ah, yo no me canso de decirlo, la estrategia de precios es la pieza más importante de toda la estructura de RGM, porque es la que nos dice fundamentalmente cómo es que se va a comunicar y capturar el valor. Vean, además, es importantísimo que la estrategia de precios esté alineada con la estrategia del negocio, porque esa es la forma en que aseguramos que las decisiones que se tomen con los precios apoyen y contribuyan con los objetivos generales de la empresa. Eh, la pregunta siempre es, bueno, ¿y qué es la estrategia de precios? Bueno, nosotros definimos estrategia de precios como la respuesta a la pregunta de cuál es el precio correcto que debemos cobrar. Eh, debería ser una pregunta relativamente fácil de responder. Sin embargo, en mi experiencia, en la mayoría de las empresas, esto no lo tienen tan claro. El problema es que esta falta de definición o de claridad en la respuesta a esta pregunta tiene el potencial de impactar de forma negativa la rentabilidad del negocio. Vean, y es que si la estrategia no está bien definida, entonces prácticamente cualquier decisión que tomemos con respecto al precio tiene el potencial de ser incorrecta. Y más peligroso aún, es posible que estemos tomando muchas decisiones con respecto al precio que no son correctas y que además se contradicen entre sí. Por eso, tener una estrategia de precios bien definida ayuda a maximizar las ganancias, ayuda a competir eficazmente y ayuda a conectar de manera transparente con los clientes, además de alinear las decisiones de precios con los objetivos corporativos. Vean, parte de la complejidad que hay alrededor de la definición de la estrategia de precios es que en general la estrategia de precios depende de muchos factores. Y lo que sucede es que si vemos solo uno de estos factores y no la totalidad de ellos, podríamos terminar con una estrategia equivocada. O podríamos caer en la tentación de estar cambiando de una estrategia a otra, dependiendo de cuál es el factor que se activa o no en determinado momento. O a veces sucede que alguien en la organización está poniendo atención a un factor y alguien está poniendo atención a otro factor y tienen una perspectiva diferente de la estrategia que deberían de asumir. Y bueno, en esta imagen
mostramos los que consideramos son los principales factores que determinan la estrategia de precio. Esos son, bueno, la percepción de valor y sobre este factor les voy a hablar un poquitito ahora más adelante, a manera de ilustración. La dinámica de mercado. La dinámica de mercado considera aspectos como la concentración de mercado y la participación relativa de los fabricantes, la presión competitiva, es decir, la rivalidad entre competidores, las amenazas de nuevos participantes o el poder de negociación de clientes y proveedores, todo eso suma a la presión competitiva, la sensibilidad al precio, que tiene pues relación directa con la elasticidad de la demanda, los niveles de innovación y diferenciación, porque si tenemos productos muy genéricos o muy diferenciados, eso va a hacer que cambie nuestra estrategia de precios, así como el ciclo de vida del inventario, que incluye análisis de los niveles de obsolescencia y temporalidades. Bueno, y cada uno de estos factores tiene el potencial de determinar o de condicionar nuestra estrategia de precios de formas muy diferentes. Y vean, vamos a ilustrar esto usando la percepción de valor como ejemplo. Vean, cuando definimos el precio con respecto a la percepción de valor, es decir, la forma en que la gente percibe el valor de lo que vendemos, de los servicios o productos que vendemos, pues solamente hay tres acciones que efectivamente es posible ejecutar. Vean, nosotros podemos bajar el precio por debajo de la percepción de valor del producto de forma deliberada y esto lo hacemos para penetrar el mercado. Es decir, cobramos menos de lo que la gente cree que el producto vale para penetrar el mercado y usualmente esto se hace para ganar participación rápidamente. O podemos subir el precio por encima de la percepción del valor real del producto, también de manera deliberada, pero con la intención de descremar el mercado. Es decir, cobramos más de lo que la gente cree que vale y lo hacemos cuando sabemos que hay un grupo o segmento con alta disposición a pagar. O podemos igualar el precio a la percepción de valor buscando optimizar los ingresos. Ahora, dependiendo de cuál sea la estrategia de precios que seleccionamos, hay un método apropiado para fijar los precios de los servicios o productos que se ofrecen. Por ejemplo, si la estrategia seleccionada es penetrar el mercado, entonces lo más conveniente es fijar los precios con respecto a la competencia. Pero si la estrategia que seleccionamos es descremar el mercado, entonces el método más apropiado es el de costo más margen. Y si la estrategia que queremos es maximizar, entonces lo que conviene es fijar precios utilizando el método del valor percibido. Bien, y quería mostrarles este ejemplo de un experimento de precios que se hizo con el objetivo de ilustrar cómo a través de metodologías de pricing y de RGM es posible cambiar la percepción de valor de los productos. Ven qué interesante, porque podemos con RGM no solamente determinar cuál es el precio correcto, sino que además podemos de alguna forma manipular esa percepción de valor. Vean, este experimento en esta tienda tenía a la venta solo dos marcas de vino. Teníamos uno en $35 y otro en 49. Y las ventas eran mayoritariamente del vino más barato. Más o menos dos terceras partes, 68% del vino que se vendía era del vino de 35, porque el de 49 pues se veía caro. El tiquete promedio de venta era de poco más de 39. Entonces, el experimento consistió en introducir una tercera marca de vino, una marca más cara, a $89. Ahora, el objetivo no es vender mucho vino de este caro, siempre sabemos que no vamos a vender mucho, pero el objetivo es reposicionar la percepción de valor del vino de 49. Porque cuando teníamos solo dos, el de 49 se veía caro, la parte del de 35, pero en este trío de 35, 49 y 89, el de 49 pareciera un precio razonable. Y de hecho,
ese efecto causó en el comprador. Y el balance de ventas cambió significativamente. Este vino de 49 pasó a ser el más vendido, con 2/3 de las ventas, y el tiquete promedio pasó de 39 a $48, con un aumento del 22%. Vean, de esta forma, cuando detectamos que hay inconsistencias entre el precio y la percepción de valor, tenemos la opción de ajustar el precio, o también podemos utilizar alguna metodología de pricing que nos ayude a cambiar la percepción de valor, para que tengan una idea de la riqueza de las metodologías que hay disponibles. Bien, vean, una vez que respondimos a la pregunta de cuál es el precio correcto que debemos cobrar, es decir, ya una vez que tenemos definida cuál es la estrategia, lo que corresponde es ir a ponerle precio a todos los productos y servicios que ofrecemos. Ahora, en la mayoría de los casos, estos son cientos o miles de precios. Y la manera correcta de hacer esto es a través de arquitecturas de precios y políticas comerciales que maximizan el valor que se captura del mercado. Vean, como lo hemos indicado, hay tres formas básicas de fijar los precios. La primera y más común es costo más margen. Este método tiene la ventaja de que es muy fácil de utilizar y que la información que se necesita para calcular el precio siempre está disponible. Las empresas son muy buenas controlando sus costos. Sin embargo, no considera la dinámica del mercado, los competidores, ni la disposición a pagar de los clientes. Eh, por lo que al utilizar este método es posible que estemos dejando dinero sobre la mesa. El segundo método es el método basado en la competencia, el precio basado en la competencia. Este sistema es muy útil en mercados con mucha presión competitiva o cuando entramos en un mercado o en una categoría o un segmento nuevo. Sin embargo, de nuevo, podríamos estar dejando dinero sobre la mesa porque no consideramos la disposición a pagar ni la percepción de valor por parte de los clientes y consumidores. Y tercero, el método basado en el valor percibido. Este es el método que nos ayuda a maximizar la rentabilidad, porque nos enfocamos en esa percepción real del valor del producto, igualamos el precio a esto y capturamos el mayor valor del mercado. Sin embargo, para hacer esto, pues se requiere tener información sobre la elasticidad de la demanda. Entonces, eh, la elasticidad de la demanda es un número, básicamente un número negativo que indica cómo cambia el volumen de ventas cuando varía el precio. Es un número negativo porque la relación entre el volumen y el precio es inversa. O sea, si el precio sube, el volumen baja. Si el precio baja, el volumen sube. ¿Cuánto sube o cuánto baja el volumen cuando variamos el precio? Bueno, eso es lo que nos dice la elasticidad. Si la variación es pequeña, decimos que la demanda es inelástica o que hay poca elasticidad. Y si la variación es grande o muy grande, decimos que la demanda es altamente elástica. Y lo importante de este número es que nos ayuda a optimizar los precios. Y no hay forma, en realidad, no hay ninguna otra forma de optimizar los precios si no conocemos el valor de la elasticidad de la demanda. Bueno, la buena noticia es que hoy en día tenemos disponibles herramientas de Machine Learning y de Big Data que nos ayudan a estimar los valores de la elasticidad de la demanda a partir de datos transaccionales. Vean, hay regresiones aditivas, logarítmicas, series de tiempo, modelos de conjunto y modelos combinados que nos ayudan a hacer esto. Cuando yo estudiaba estadística hace muchos años, soñaba con poder hacer todo este tipo de modelos algún día, porque la tecnología no estaba disponible, la teoría sí, y hoy en día, pues es una fantasía realmente lo que se puede hacer. Ahora, obviamente, hay que tener presente que para obtener buenos resultados con estas herramientas, siempre hay que partir de datos de muy buena calidad, ¿verdad? Y bueno, vean,
Una de las ventajas de poder calcular la elasticidad es que nos permite hacer análisis como este que les estoy mostrando, que llamamos análisis del precio óptimo, donde determinamos cuál es el precio que optimiza la función de rentabilidad. Y vean qué interesante, este es un análisis muy poderoso que nos ayuda a orientar la estrategia y las tácticas de precios. Porque cuando detectamos que el precio de mercado está por debajo del precio óptimo, como en la gráfica de la izquierda, entonces impulsamos políticas de precios que tiendan a elevar el precio. Y hacemos esto como, bueno, restringiendo descuentos y promociones, y esto nos va a generar más rentabilidad en este escenario. Pero por el contrario, si detectamos que el precio de mercado está por encima del precio óptimo, como se muestra en la gráfica de la derecha, entonces la estrategia de precios se va a enfocar en ser agresivo, más bien en descuentos y en promociones, disminuyendo el precio de mercado y con esto aumentando la rentabilidad. Como ven, cada caso es diferente, ¿verdad? Y no hay una receta que sirva para todos. De ahí la importancia de contar con mediciones para tomar decisiones informadas y no especular con acciones sin sustento o simplemente pues, basadas en la intuición o en la experiencia. Vean, otro aspecto que va a contribuir en el aumento de la rentabilidad es el manejo de precios diferenciados según segmentos de clientes. Para ello siempre es importante considerar cómo es que están segmentados los clientes y cuál es la propuesta de valor apropiada para cada uno de esos segmentos. Eh, la idea poderosa de este razonamiento es, eh, perdón, la idea poderosa de este razonamiento es que si solo tenemos, es que aquí perdí por un momento, no sé, ya ahora sí, perdí la imagen. Bueno, bien, les decía que la segmentación de precios ayuda a maximizar la utilidad. Eh, y la idea poderosa detrás de este razonamiento es que muchos precios son mejor que solo uno. Porque nos permite capturar la disposición a pagar de los diferentes segmentos. Vean, si solo tenemos un precio, como en el gráfico de la izquierda, no importa cuál sea ese precio, siempre habrá personas que no van a comprar porque lo consideran que es caro y al mismo tiempo habrá personas que, aunque compren, estarían dispuestas a pagar más porque estamos dejando dinero sobre la mesa. Eh, ahora, eh, la posibilidad de ofrecer diferentes propuestas de valor a diferentes segmentos de clientes, a diferentes precios, como se muestra en el gráfico a la derecha, potencia enormemente la capacidad que tenemos para capturar el valor de mercado. Bien, y si bien la mayoría de las empresas tiene sus clientes segmentados o clasificados, de acuerdo con varios criterios, como tamaño de la compra, ¿no? Por lo general hay clientes pequeños, medianos, grandes, clientes que están en la capital o en el interior, o el tipo de compra, inclusive si el producto que compran es para consumo final o transformación. Lo ideal es clasificar a los clientes de acuerdo a su disposición a pagar. Como hacen, por ejemplo, las aerolíneas, que dentro de un mismo avión tienen diferentes segmentos de precios con diferentes propuestas de valor. Actualmente las tendencias en segmentación se inclinan por el desarrollo de productos alternativos con diferentes características o prestaciones y por supuesto diferentes precios y dejar que los clientes se autosegmenten, escogiendo la opción que mejor se adapta a su disposición a pagar. Bueno, sí, y otra herramienta muy poderosa y que podemos aplicar en aquellas empresas que tienen portafolios muy amplios es el Key Value Index.
Y esto se trata más bien de segmentar el portafolio. Key Value Index es eso, es en realidad una segmentación inteligente del portafolio, basada en la sensibilidad al precio y el conocimiento de precio, logrando identificar dentro del surtido aquellos productos que, por ser muy sensibles y con alto conocimiento, se pueden utilizar para impulsar una buena imagen de precios, al mismo tiempo que identificamos otros productos con baja sensibilidad y bajo conocimiento de precio que son clave para la construcción del margen. Vean, de esta forma, eh, podemos, subiendo unos precios y controlando otros, logramos tener precios competitivos sin sacrificar el margen. Es decir, precios con tenemos buena imagen de precios y logramos, de hecho, por lo general, hasta incrementar el margen promedio. Bien, el siguiente pilar de RGM es la captura de valor, ¿verdad? Recuerden, pasamos por la estrategia, el precio correcto que tenemos, que debemos cobrar. Luego pasamos y definimos el precio de todas los cientos o miles de cosas que vendemos. Y ahora lo que sigue es capturar el valor. De nada sirve tener el precio correcto si no lo ejecutamos de manera eficiente. Y este pilar tiene que ver con proveer al equipo comercial de las herramientas necesarias para controlar las fugas de valor, optimizando especialmente los descuentos y promociones. Vean, controlar la fuga de valor no se trata de cortar promociones y descuentos. Controlar la fuga de valor significa medir el retorno sobre la inversión eh, que logramos cuando hacemos descuentos y promociones para identificar aquellos descuentos y promociones que no aportan valor. Simplemente no volver a hacerlo. Y al contrario, apostar los recursos en acciones comerciales que sí tienen un ROI positivo. Y de esta forma maximizamos el beneficio que podemos lograr a partir de los recursos que se invierten. En el caso específico de promociones, por ejemplo, tenemos un proceso bien detallado que nosotros recomendamos seguir, empezando con la definición del punto de equilibrio o el volumen mínimo que es necesario generar para alcanzar al menos la misma rentabilidad que se obtendría si no se hiciera la promoción, seguido por la medición de la elasticidad promocional, la medición del retorno sobre la inversión promocional o el ROI promocional y la fijación de objetivos realistas. Y bueno, es conveniente que toda esta información que generamos de las promociones, antes y después de realizadas, se vayan incluyendo en una base de datos que luego nos permita analizar los resultados y los patrones y nos ayude a tomar decisiones informadas a partir de esos datos. Y que esto, a su vez, nos permita definir lineamientos para las promociones futuras, asegurando no solo plantear objetivos promocionales realistas, sino también la ejecución de promociones rentables. Vean, otra metodología que podemos utilizar para controlar las fugas de valor es la que llamamos ruta de precios. Es una metodología que nos permite garantizar que el producto llegue al comprador final a un mismo precio, independientemente del canal donde lo compre, y que cada canal asegure el margen usual que está acordado en el mercado. La ruta de precios que opera actualmente en muchas empresas es compleja y normalmente es el resultado de la suma de prácticas comerciales establecidas casi siempre hace algunos años y que por lo general no ha sido revisada ni ajustada para adaptarse a la dinámica actual de mercado. A veces nos topamos que nos dicen y preguntamos, mire, ¿y este descuento? Nadie sabe. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque siempre lo hemos dado. ¿Y qué razón tiene? No sabemos. Eh, y todo esto va diezmando, va provocando estas fugas de valor que diezman la rentabilidad. Vean, una ruta de precios desactualizada
Además, puede conducir a guerras de precios entre canales que finalmente terminan por destruir valor en el mercado. Y de ahí la importancia de actualizar la ruta de precios. Y bueno, con respecto a los descuentos, RGM propone lo mismo que con las promociones. De nuevo, no se trata de cortar, se trata de entender y medir cuál es el verdadero efecto que tienen los descuentos sobre las utilidades para asignar el presupuesto o invertir en aquellos descuentos que tengan mayor retorno y abandonar aquellos que tienden a destruir valor. La idea es respaldar, con análisis numéricos, las decisiones que se toman con respecto a los descuentos y que estos análisis sirvan para guiar decisiones inteligentes y consistentes y que ayuden a construir un crecimiento sostenido de la rentabilidad de la empresa. Suena muy bien, ¿no? Eh, Además, bueno, eh, así, bueno, como hablamos de la segmentación del portafolio y de clientes para manejar precios diferenciados y aumentar la rentabilidad, también es importante segmentar el portafolio para efectos de la remuneración de los vendedores. Bien, la idea es asignar un premio mayor por la venta de artículos más rentables. De esta forma nos aseguramos de alinear los intereses de la estrategia de precios con los intereses de los vendedores y que todos trabajemos en la misma sintonía persiguiendo los mismos objetivos. Bien, modelo operativo. Vean, el último pilar, y no por eso el menos importante, tiene que ver con la forma en que la empresa está organizada para tomar sus decisiones con respecto a los precios. Esto incluye la estructura y lo que llamamos el gobierno de precios. Vean, por lo general, en la mayoría de las empresas se trabaja en silos. Es mercadeo o compras el encargado de fijar los precios y el precio se fija buscando crear valor a través de las marcas. La idea es encontrar el precio correcto que permita lograr los objetivos de la marca a largo plazo. Pero luego le damos el producto a ventas y venta lo primero que hace es que descuenta el precio. Y hace esto simplemente porque su objetivo es lidiar con la presión competitiva y aumentar el volumen de ventas. Y para ello es su principal instrumento la reducción de precios. Y finalmente viene finanzas, eh, probablemente un mes después, y dice, miren, tenemos un problema, no le estamos llegando al número. Ahora, como ven, lo usual es que muchos interactúan con el precio, pero en realidad nadie es responsable directo del precio ni de los efectos que causan las manipulaciones indebidas del precio. El gobierno de precios se refiere precisamente a esos mecanismos que nos ayudan a garantizar la integridad y la consistencia de todo el proceso de gestión de precios, partiendo desde la estrategia de precios, eh, alineada con la estrategia corporativa, con los mecanismos de fijación de precios que sabemos maximizan el valor que se captura del mercado, seguido por la ejecución de precios correcta, que garantice los procesos de optimización del precio y el control de las fugas de valor, así como esa clara asignación de responsabilidades. Vean, el gobierno de precios nos ayuda a tener sobre todo esta clara asignación de responsabilidades y esto es importante. Este es un ejemplo de una parte, de una matriz RACI que desarrollamos para una empresa donde para las decisiones de precios pues intervenían varios actores. Estaba el comité ejecutivo de la empresa, la oficina regional de pricing, y luego había un comité de pricing que se ubicaba en cada país, junto con actores locales de finanzas, comercial, mercadeo y lo que ellos llaman mercaderías o compras. En este caso en particular, la complejidad estaba marcada por la multiplicidad de actores y el manejo político de las decisiones dentro de la empresa. Por esa razón, este instrumento fue de muchísima utilidad para ayudarlos a establecer un gobierno de precios adecuado. Vean, en otros casos, este es otro ejemplo, lo que se necesita es ajustar o acomodar los procesos.
En este ejemplo es de una consultoría en que estábamos apoyando a un cliente a implementar RGM en su empresa y detectamos una oportunidad mediante el análisis de procesos. Este cliente en particular es un detallista, tenían disponibles diferentes líneas de producto y habían asignado a una persona para administrar cada línea de producto. Pero este especialista por línea tenía que hacerse cargo de todos los procesos de su línea de producto, desde la identificación de proveedores y la compra de productos hasta la fijación de precios, el control de inventarios en el centro de distribución y las tiendas, y la asignación de espacios en tiendas y el diseño e implementación de las promociones. Bueno, le propusimos al cliente que variara la asignación de responsabilidades y que en lugar de tener especialistas por línea de producto, tuviera especialistas por procesos, con un equipo centrado en identificar proveedores y comprar, un especialista en precios y un equipo enfocado en el manejo de inventarios y otro equipo orientado en el tema de promociones y asignación de espacios. Este nuevo enfoque permitió al cliente mejorar significativamente su pricing, sus metodologías de precios, y además le permitió retomar sus objetivos de crecimiento y empezar a abrir tiendas nuevas. Bien, para no quedarnos en la teoría, también quisimos incluir en esta presentación el resumen de un caso de éxito, que es un muy buen ejemplo del potencial de lo que se puede hacer con estas metodologías en empresas en la región. Vean, entre 2021 y 2022 tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa productora y comercializadora de productos de consumo masivo en Sudamérica. Y con ello logramos identificar y capturar alrededor de 30 millones de dólares en margen adicional, puro margen, incluyendo casi 7 millones de dólares en lo que llamamos victorias rápidas. Con esta empresa ejecutamos un proceso que en ese momento ya llamábamos de inmersión en 6 categorías de consumo masivo. Hicimos talleres de capacitación y una hoja de ruta para la captura de valor a través de 12 proyectos de conversión de oportunidades y los apoyamos en el desarrollo interno de la capacidad para gestionar precios con RGM. Pues tuvimos el gusto de acompañarlos y ayudarlos a ejecutar muchos de estos proyectos de captura de valor. Y al final del proceso, el valor que se capturó excedió en realidad los montos que habíamos estimado inicialmente. Este es el resumen de las iniciativas que trabajamos con ellos. Como verán, logramos identificar oportunidades en todos y cada uno de los pilares de RGM. De igual forma, identificamos victorias rápidas en todos los pilares de RGM. Las iniciativas se priorizaron a partir de su nivel de impacto y la facilidad de implementación. Y de esta forma los recursos se asignaron primero a desarrollar aquellas iniciativas que con menos recursos podían generar más impacto positivo sobre la rentabilidad. Trabajamos primero las victorias rápidas. Vean. Las victorias rápidas son estos proyectos, iniciativas o ajustes técnicos que se pueden implementar en el corto plazo, en el cortísimo plazo, con muy poco esfuerzo, pero que generan resultados importantes y medibles de manera inmediata y en muy pocas semanas. Vean, por lo general las victorias rápidas que encontramos incluyen correcciones, errores evidentes en precios o descuentos, ajustes a condiciones comerciales que generan fuga de valor, cambios en promociones de bajo retorno o mejoras simples que aceleran la toma en las decisiones de precios. Trabajamos también todo un proceso para la optimización de promociones. Hicimos una prueba piloto que nos permitió optimizar los descuentos variables donde había una importante fuga de valor. Generamos un proyecto que le permitió al cliente reducir la variabilidad en ventas del canal tradicional, que tenía una marcada temporabilidad debido a malas prácticas en la asignación de descuentos al final de los periodos de venta. Ajustamos la remuneración de los vendedores para alinear los objetivos de venta a los objetivos de RGM y generamos un manual de procesos de RGM o lo que en su momento llamábamos un playbook de RGM.
Bien, bueno, como ven, eh, a- afortunadamente pues hemos logrado acumular experiencia en la aplicación de RGM en la región. Hemos tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar con empresas de muy diversas industrias, desde México hasta Bolivia. Y gracias a todo ese conocimiento que hemos logrado acumular en los últimos años es que nos atrevimos a publicar este libro que titulamos Revenue Growth Management, Estrategias de Precio para el Crecimiento Rentable en América Latina. Muy rápidamente, nada más quiero comentarles que el libro está compuesto por 8 capítulos o secciones. La primera trata sobre los fundamentos del RGM, que es un poco lo que hemos hecho hoy aquí, definiendo los conceptos más relevantes de la disciplina. La segunda sección trata sobre las estrategias de precios y aquí profundizamos en los modelos de fijación de precios. Hablamos muchísimo de la segmentación y hablamos de modelos de monetización, un tema que hoy no tocamos por cuestión de tiempo. La sección 3 se enfoca en las promociones y en los descuentos. Y aquí viene descrito en detalle el proceso para la administración de promociones y la gestión de promociones y descuentos rentables. La sección 4 trata de la gestión del portafolio de productos. Y aquí presentamos técnicas para el análisis y optimización del portafolio y el desarrollo de arquitecturas de precios y empaques. La quinta sección se enfoca en el tema de la tecnología y herramientas de RGM. Vean, aquí hicimos un análisis comparativo de los principales proveedores de software actuales, así como hay una discusión muy interesante sobre la importancia de RGM en el contexto de la transformación digital. Así que si están alguien evaluando comprar un software, este capítulo realmente les puede ayudar. La sección 6 ve el tema de la estructura y gobierno de precios. Incluimos aquí, por ejemplo, el detalle de los perfiles y competencias que debe tener todo el equipo de RGM. En la sección 7 aborda el tema de la implementación de las estrategias eh, y cosas importantes como cómo hacer una implementación efectiva, cómo manejar la resistencia al cambio. Muy importante también aspectos legales y aspectos éticos del RGM. Y finalmente, la sección 8 contiene en detalle un modelo de evaluación de madurez de RGM. Eh, este modelo específicamente. Eh, y vean, yo personalmente creo que este es uno de los aportes más importantes que hace el libro y es brindar al lector la posibilidad de aplicar este modelo de evaluación a su propia empresa y obtener no solo un diagnóstico de su situación actual con respecto al grado de madurez en la gestión del RGM, sino la posibilidad de construir una hoja de ruta con las acciones a seguir para subir al siguiente nivel, subir al siguiente grado de madurez. Y puede hacer esto para todas y cada una de las ocho dimensiones que mide el modelo. Eh, y solo para que lo tengan presente, les muestro este dato de la Professional Pricing Society, que relaciona directamente los aumentos en el grado de madurez con la gestión de precios, con ganancias porcentuales en EBITDA que varían desde 3 a 8% dependiendo del grado de madurez. Bien, ya nos queda poco tiempo y ya antes de irme y terminar, solo quería contarles que a solicitud de varias empresas que así nos lo han pedido, estamos lanzando un programa de capacitación que hemos llamado Certificación Profesional en Pricing y RGM para Empresas. Estamos planeando un programa de 8 sesiones de 2 horas cada una, con una sesión por semana durante 8 semanas, con presentaciones virtuales en vivo, poquito como estamos haciendo ahora, pero con espacios para interacción y para preguntas y respuestas. También con un proyecto final que el participante deberá ejecutar en su empresa y que será evaluado para lograr la certificación. Este programa va a cubrir temas básicos como el diagnóstico y el análisis de precios, la segmentación y optimización de precios, la gestión de promociones y descuentos, y también el manejo de portafolio y arquitecturas de precios. Pero hemos querido también complementarlo con algunos temas avanzados como la elasticidad de la demanda
donde vamos a ver formas alternativas de calcular y estimar e interpretar la elasticidad, así como el uso de inteligencia artificial y Big Data en la aplicación de pricing. Tenemos la intención de empezar con el primer grupo a mediados de agosto próximo. Así que si tienen interés, avísenos, porque los cupos son limitados. De hecho, Rocío va a poner en el chat un link para un formulario por si alguien tiene interés, que nos deje sus datos y contactarlos de vuelta. Bueno, y si en su empresa tienen un grupo que desean capacitar, entonces avísennos y eventualmente podemos estructurar un programa exclusivo y personalizado a la medida de la empresa que podemos impartir inclusive de manera presencial. Y eso lo podemos hacer presencial, intensivo, es decir, nos adaptamos a las necesidades de cada empresa. Y finalmente, bueno, si quieren más información sobre RGM, sobre cómo implementar un programa de RGM en su empresa, o simplemente les gustaría entender un poco más en detalle el potencial de estas herramientas, pues escríbanos y agendemos una sesión exploratoria con nosotros sin ningún compromiso. Y para todos los que nos acompañaron hasta el final, también, si desean obtener una copia de la presentación que mostramos hoy, escríbanos a info@toplineconsulting.com, así como está con guiones, y con muchísimo gusto a vuelta de correo les enviamos el documento. Rocío. Paul, tenemos una pregunta por acá. Les ha parecido muy interesante toda la presentación y preguntan si tienes experiencia con banca y o universidades. Sí, bueno, con universidades sí tengo experiencia. Hemos trabajado, hicimos un trabajo para INCAE, precisamente. Les ayudamos a la gente de INCAE a definir el pricing de su maestría global y lo hicimos eh, y aplicamos unas técnicas para medir la disposición a pagar a través de un estudio que se llama Conjoint Analysis. Un caso súper interesante. Con muchísimo gusto, si, a la persona que nos pregunta sobre universidades, si gusta, nos escribe a info@topline consulting y podemos agendar una llamadita y le contamos qué hemos hecho en el caso de universidades y en general de educación, porque hemos trabajado también poniendo precios hicimos un trabajo para el Centro Cultural Costarricense, para sus cursos de idioma inglés. Excelente. Paul, por aquí siguen llegando algunas consultas. Nos pregunta José Medina si tiene información para personas naturales, no solo para grupos de empresas. Sí, bueno, sí es el, el tema es el grupo de capacitación que pensamos hacer, que inicia a mediados de agosto, pueden ser personas naturales o grupos de empresas, ¿verdad? Entonces, queremos hacer iniciar a mediados de agosto con un grupo, digamos, combinado, donde puede haber gente de empresas o puede haber gente individual. Y si tiene interés, nos escribe o llena el formulario que está en el chat. Con muchísimo gusto le pasamos información. Excelente. Tenemos otra pregunta de Luis Flores Sí. y pregunta, para una empresa que está en B2B, ¿cómo hacer Ujú. RGM? Ujú. Eh, sí, tal vez mucho del contenido que vimos hoy estaba hacia B2C, pero hay toda una gama grande de metodologías que son para B2B. Eh, Igual, son los mismos conceptos. Tal vez no hay promociones, si hay descuentos, ahí está el manejo discrecional del precio y también se trabaja muchísimo en la segmentación de clientes. Pero sí, igual, si quiere, con mucho gusto podemos agendar una llamadita y le puedo contar todo el tipo.
todo lo que se hace en B2B para hacer RGM, pero es igualmente válido. Excelente. Siguen las consultas muy interesantes. Nos pregunta Joseph Dávila. ¿Cuál consideras que es el error más frecuente que cometen las empresas al implementar estrategias de RGM? ¿Cómo identificas y priorizas las palancas de revenue growth, precio, mix, promoción, canales, pack, etcétera, en una industria determinada? Sí, vean, a veces, bueno, tenemos toda una herramienta para identificar y priorizar y hacer esta hoja de ruta de qué es lo que deberíamos de hacer. Normalmente los recursos, bueno, son limitados, no podemos hacer todo a la vez y hay que escoger qué hacer primero. Y esa decisión es crítica. Primero deberíamos de hacer esos proyectos que son de alto impacto y de relativamente menor esfuerzo y que ojalá haya métricas que sean bien medibles, porque esto nos ayuda sobre todo a demostrar el beneficio que esto tiene a lo interno de la organización. Y esto hay que tener además alineado a toda la gente dentro de la organización para que todos digamos, compren la idea de que Revenue Growth Management es ese modelo de gestión comercial que les va a ayudar a rentabilizar de manera constante. ¿Verdad? Entonces también es importantísimo, ojalá, tener a la alta dirección de la empresa comprometida con esto y empujando en una misma dirección. Excelente. Y ya para terminar, la última pregunta la tenemos de Ronald León. Dice, qué gusto saludar a Paul. Soy Ronald León. Tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de RGM, en su caso de éxitos de Sudamérica. ¿Dónde puedo conseguir el libro de RGM? Ah, ok. Bueno, Ronald, un gusto saludarte de nuevo. El libro de RGM lo consigues está a la venta en Amazon. Sí, yo sé que a veces se hace complicado, pero si entras a Amazon y lo buscas, ahí lo vas a encontrar. Lo tenemos ahí porque si no sería muy diferente tenerlo en los diferentes países, pero lo puedes buscar en Amazon. Está en tres formatos. Hay formato digital. Si tienes el Kindle, simplemente lo descargas, lo puedes bajar. Y si no, hay en pasta suave y pasta dura también. Esas serían, esas serían todas las preguntas que hemos tenido por hoy. Muchas gracias a Bueno, todos. fantástico. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, eh, nada más recordarles, si quieren una copia de esta presentación, nos escriben a info@toplineconsulting.com. Con gusto se las enviamos a vuelta de correo. Y cualquier otra información también nos escriben o visitan nuestra página web. Y de verdad a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.